Bueno, pues buenas tardes. Yo os voy a enseñar un poquito la parte financiera y contable de Business Central, ¿vale? De la última versión de lo que es la evolución de Navision. Sí que veremos una visión un poco a nivel global. Entonces, bueno, para ponernos un poco en situación antes de empezar en materia, os comento un poco cómo se estructura la nueva versión de Business Central, ¿vale? Como os digo, es la evolución del antiguo Navision. Entonces, bueno, Microsoft ya no solo ha hecho un cambio a nivel comercial, ¿no? A nivel de marketing, que le ha cambiado el nombre que tenía las últimas versiones de Navision, lo ha cambiado a Business Central, sino que hay un profundo cambio tecnológico, ¿vale? Tal vez sea la versión de todos estos años en donde el cambio tecnológico es más importante. Entonces, básicamente, los puntos a tener en cuenta o de mejora importantes serían tanto a nivel, bueno, si habéis conocido Navision o lo habéis visto alguna vez, a nivel visual cambia muchísimo, ¿vale? Estábamos acostumbrados al cliente de escritorio, al cliente instalado, y ahora nos movemos en un cliente web, ¿vale? Sí que es verdad que de momento todavía mantiene Microsoft el cliente instalado, pero su intención es pasarlo todo al cliente web, ¿vale? Tiene las ventajas de que no necesitamos instalaciones, cuando hay cambios de versión no necesitamos migrar y volver a instalar, nos podemos conectar desde cualquier dispositivo, ya sea un smartphone, una tablet, incluso nos da lo mismo si es un PC o un Mac, ¿no? Entonces tiene un sello de ventajas el hecho de que sea web. Luego, por otro lado, disponemos de una mayor customización a nivel de usuario, es decir, cada versión lo que intenta Microsoft es que cada usuario pueda customizar mucho más su sesión para los trabajos que desempeña. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora que estoy en un panel de persona de área financiera o área contable, si os fijáis, todos los menús que me propone son de mi área, ¿vale? Fijaos que tanto los accesos directos, los KPIs que aquí me muestra, incluso los gráficos, los listados, ¿vale? Todos aquellos accesos directos ya se me customizan. Esto no implica que una de las gracias, que es el poder customizarlo al máximo, yo pueda pues decidir exactamente qué es lo que quiero tener más a mano, ¿no? Pero ya el hecho de yo tener un perfil, ¿vale? Fijaos que si voy aquí a la rueda y miro mi configuración, ¿vale? Yo ahora mismo tengo un perfil o un rol de contable, ¿vale? Entonces, aparte de esta customización, me permite cualquier dato, esto viene mucho de la versión anterior ya de Navision, que cualquier dato sea navegable. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí estos 25 documentos de compra que vencen hoy, simplemente clicando sobre los documentos y navegando sobre ellos, el programa ya me aplica un filtro sobre la tabla, en este caso, de documentos de compra, que venzan con fecha anterior a la fecha con la que está trabajando la empresa y que estén pendientes, ¿vale? Me aparecen todos estos documentos, me aparecen en rojo también porque están vencidos ya por fecha. Entonces, bueno, es una manera muy simple de navegar sobre datos, ¿vale? Igual que navego sobre un KPI, pues podría navegar sobre cualquier dato de los gráficos, sobre cualquier dato de los listados, etcétera, ¿vale? Y por último, también es importante destacar el hecho de que anteriormente cada actualización o cada mejora del programa requería, pues, si necesitábamos una customización, requería de que fuésemos bueno, a desarrollar esa customización. Actualmente disponemos de un concepto que se llaman extensiones, ¿vale? Que las extensiones, para hacer un poco el símil, serían como las aplicaciones de los móviles. Y disponemos de un marketplace, ¿vale? Un marketplace donde tendremos como en Android o como en iOS, igual que los de teléfonos móviles, tendremos todo un seguido de aplicaciones, ¿vale? Que si os fijáis, yo aquí a la derecha tengo por un lado mis aplicaciones de Office, pero si voy a más aplicaciones, ¿vale? Tengo todo un marketplace donde yo podré instalar de forma muy fácil, en algunos casos gratuitos, en otros casos de pago, pero podré instalar todas aquellas funcionalidades extras que le quiero ir dando al programa y que mi empresa necesita, ¿vale? Entonces, bueno, podré buscar por Business Central e ir añadiendo todos aquellos add-ins, todas aquellas extensiones, ¿vale? Bueno, por último, es importante también destacar la sincronización que hace Microsoft dentro de su ecosistema de Office, ¿vale? Está desarrollando mucho el concepto de ecosistema de Office, que lo que permite es que se comuniquen muchas de sus aplicaciones. Es decir, por ejemplo, cualquier ERP hoy en día es capaz de importar prácticamente o exportar datos en Excel. Lo que conseguimos yendo un paso más allá con Business Central es sincronizar esos datos. Es decir, ahora lo veremos, podríamos exportarnos un listado de Excel
que tengamos, por ejemplo, de clientes que nos deben saldo y ese listado que esté vivo. Es decir, cada vez que yo necesite consultar ese listado, los datos estarán actualizados del ERP. Por lo tanto, si hay en ese listado una factura y alguien la liquida en el ERP, en mi Excel también estará liquidada. ¿Vale? Es una manera de trabajar trabajar muy sencilla y de no tener que estar ejecutando acciones que podemos automatizar. ¿Vale? Entonces, para entrar un poco en materia y ver un poco cómo se estructura, vamos a ir un momento al listado de clientes, ¿vale? Para que veáis cómo se estructuran los maestros y un poco qué información puedo obtener ya de ellos, ¿vale? Vamos a ir al maestro de clientes como podríamos ir a uno de proveedores o productos, todos funcionan de la misma manera. Fijaos que tengo un buscador intuitivo, ¿vale? Entonces, al empezar a escribir una palabra, me aparecen todos aquellos puntos de menú relacionados con ello, ¿vale? Entonces, la búsqueda es muy, muy sencilla, ¿vale? Entonces, vamos a ir al listado de clientes. ¿Vale? Entonces, fijaos que desde el listado de clientes tengo un siglo de columnas, ¿vale? Que yo podría, como os digo, como usuario puedo customizar y eso no afecta al resto. Esto funciona mucho como cualquier programa de Office, ¿vale? Fijaos que siempre tenéis, en todas las páginas tenéis la rueda donde podéis personalizar los campos, ¿vale? Podéis añadir o quitar campos, podéis moverlos, podéis añadir inmovilizados de panel, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí, pues fijaos, tenéis infinidad de campos para poder añadir. Esto lo que me permite, el hecho de tener las páginas customizadas, es que si empiezo a jugar con los filtros avanzados, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, quiero añadir un filtro de saldo, ¿vale? Vamos a indicarle, por ejemplo, saldo vencido. Vamos a decirle que el saldo vencido sea distinto de 0, ¿vale? Y me aparecerían, ya me reduciría los clientes, ¿vale? Imaginaos que además de esto necesitaría solo que me estuviese sacando clientes que fuesen de España, ¿no? Bueno, pues aplicaría otro filtro. Al final lo que hago es ir acotando un dato para poderme hacer mi propio report, ¿vale? Al final aquí ya me está dando una información que está acotada por estos filtros. Si a mí estos filtros me reportan, ¿vale? Es decir, yo es algo que recurrentemente tengo que acceder a buscar clientes que tengan un saldo vencido y que además sean del código país España, simplemente puedo guardar este filtro, ¿vale? Puedo guardar este filtro y por lo tanto tendré el filtro con todos los clientes y el filtro customizado, ¿vale? Que en este caso le diremos que estos son clientes saldo de España, ¿vale? Por ejemplo. Por lo tanto, fijaos, incluso podría tener una distribución distinta de columnas para cada uno de los listados, ¿eh? No tienen por qué coincidir. Entonces, fijaos que yo sigo teniendo mi listado de clientes con todos los clientes, ¿vale? Y un listado de clientes, en este caso, con los dos parámetros que hemos especificado. Si yo quisiera, como os digo, llevarme este listado a Excel, ¿vale? Sin problema, puedo abrirlo en Excel y por lo tanto yo ese listado lo voy a tener sincronizado con mi RP. Y de esta manera voy a tener un listado en el que si, por ejemplo, esta factura que pone aquí de DKV Seguros, alguien en contabilidad la líquida, en mi Excel también estará actualizada, ¿vale? Esto va bien porque si trabajáis con estas hojas de Excel para haceros tablas dinámicas o para hacer cualquier tipo de previsión o analizar datos desde Excel, la fuente de datos, podéis estar seguros que la fuente de datos siempre está actualizada, pero en cambio, pues la creatividad que os da Excel a la hora de trabajar, seguramente en el RP no la podréis utilizar, ¿vale? Pero tenéis esa sincronización. Esto ocurre también, por ejemplo, cuando trabajo con Outlook, ¿no? Yo podría, por ejemplo, crear tareas para mis comerciales en el RP y que los comerciales lo vean directamente en su sesión de Outlook, ¿vale? Sin necesidad de que tengan que entrar al RP, pueden ver ya las tareas en el calendario de Outlook, ¿no? Con eso vengo a referir que muchas de las herramientas del ecosistema Office se comunican entre ellas y eso me da mucha facilidad y sobre todo me da mucha eficiencia a la hora de trabajar, ¿no? Esa productividad que buscamos. Entonces, fijaos que también desde el listado de clientes, os digo, o sea, repito un poco, pero os pongo el ejemplo del maestro de clientes como podemos utilizar cualquiera. Fijaos que sigue siendo la misma filosofía, cualquier dato es navegable. Si yo quiero ver el cliente 10.000, estos 25.000 euros que lo componen, ¿vale? Pues clicamos sobre ello y lo mismo, me muestra las facturas que además en este caso, como vemos, están en rojo y están vencidas, ¿vale? Si quisiéramos también disponer de información extra sin necesidad de entrar en la ficha, sin necesidad de tener que navegar, ¿vale? Fijaos que tengo estos paneles que me dan como unos factbox, ¿vale? Que puedo aquí indicar detalles. Yo tengo una vinculación también con Power BI, ¿vale? Luego al final hablaremos también de lo que podemos hacer con Power BI. Pero fijaos que aquí también me aparecen ya paneles, ¿vale? Yo tengo marcado el registro 10.000, pues veo que tiene 7 ofertas de venta,
tiene uno de pedidos de venta, etcétera, ¿vale? Cualquier dato, pues lo mismo. Vamos a ver qué ofertas de venta tiene este cliente. Tan sencillo, clicamos, ¿vale? Y veríamos las ofertas, que a su vez, fijaos que tiene pues un seguido de información también referente a este cliente. También es posible aquí adjuntar datos, ¿vale? Nos permite el programa adjuntar datos, pues imaginaos que trabajo con proveedores y recibo la factura en PDF del proveedor y la adjunto, o tengo el contrato del cliente o el SEPA y quiero adjuntarlo, ¿no? Es una manera de tener un poco de gestión documental muy primaria, ¿no? Pero de tener un cierto orden dentro de los maestros que tengo, ¿vale? A nivel de documentación. Entonces, bueno, vamos a crear un documento de factura, ¿vale? Para este cliente. Fijaos que, bueno, desde el propio listado ya me propone qué documentos puedo ejecutar con este cliente. Bueno, vamos a crear una factura de venta. En este caso, al seleccionar el cliente ya automáticamente, pues fijaos, me llena todo lo que es la cabecera, ¿vale? Los datos que tiene informados este cliente en su ficha. Podríamos, fijaos que aquí me aparecen unas notificaciones, eso también son un poco parecidas a las notificaciones móviles. Lo podemos activar o desactivar, ¿vale? Hay bastantes notificaciones a configurar, ¿vale? Que podemos añadir o no y dependiendo del usuario pues las añadiremos o no. Pero fijaos que, bueno, me da información, me dice que el cliente tiene saldos vencidos y que el cliente ha superado un crédito máximo, ¿vale? Podríamos poner pues algún tipo de notificación por falta de stock o porque el cliente tiene pedidos pendientes de salir, ¿no? Cualquier tipo de notificación lo podemos hacer para tener avisos visuales. Fijaos que lo mismo, es fácil navegar, no me tengo que ir de nuevo a la ficha del cliente y ver exactamente qué saldos tiene vencidos, sino que, bueno, iríamos a mostrar los detalles y al final veríamos que tiene estos 65.000 euros de saldo todavía. Entonces, fijaos que, bueno, vuelvo a lo mismo. Si navego sobre los 65.000 euros porque quiero ver el detalle de qué compone este saldo, fijaos que me dice, mira, todas estas facturas componen el saldo y además estas de aquí están vencidas y estas todavía están por vencer, ¿vale? Incluso, ya ahora lo veremos, ¿vale? Un poco más en detalle, pero aquí ya me indica si está en cartera, si estuviese en una orden de pago, en una remesa, ¿vale? O sea, tenemos mucha información a mano. Vale, vuelvo a la factura, ¿vale? Vamos a añadir, voy a cerrar las notificaciones. Vamos a añadir en este caso, en vez de un artículo, vamos a crearlo contra una cuenta de ingreso directamente, ¿vale? Vamos a poner una cuenta del grupo 7. ¿Vale? Bueno, aquí pondríamos la descripción que quisiéramos, si no por defecto nos cogerá la de la cuenta, ¿vale? Vamos a indicar una unidad y vamos a poner, por ejemplo, 10.000 euros, ¿vale? Fijaos que yo aquí tengo un campo que me indica departamento código, ¿vale? Esto ahora lo veremos porque podéis jugar con los ejes analíticos, es decir, hay un concepto en Business Central que es muy potente a la hora de hacer analítica, que son las dimensiones, ¿vale? Las dimensiones al final, pues no es más que eso, que ejes analíticos con los que yo quiero luego poder hacer un análisis, no poder hacer una analítica y poder sacar un reporte. Entonces, fijaos, voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Si voy al apartado de dimensiones, ¿vale? Solo para que entendáis un poco el concepto, fijaos que, bueno, esta empresa, por ejemplo, trabaja con todos estos ejes analíticos, ¿vale? Ya os digo, es un ejemplo, ¿vale? Nosotros podríamos utilizar más o menos y podrían ser los mismos u otros, ¿vale? Pero fijaos que analizan barcos, centro de coste, comunidad autónoma, departamento, etcétera, ¿vale? Fijaos que si yo entro en departamento y miro los valores, ¿vale? Que al final es donde voy a imputar los ingresos o los gastos, ¿vale? Si voy aquí a valores de dimensión, veo que esta empresa pues distribuye sus ingresos y gastos por administración, comercial y producción, ¿vale? Esto sería pues una dimensión simple, imputo en uno u otro departamento. Si quisiera ver una dimensión, también podría crear una dimensión de forma agregada, ¿vale? Es decir, que fuese de arriba a abajo. Entonces, si por ejemplo miro comunidad autónoma, ¿vale? Fijaos que esta lo hace, en este caso solo hay una comunidad, ¿vale? Pero podríamos tener países y dentro de los países comunidades y dentro de provincias, lo que quisiéramos. Entonces, ¿qué me permite esto? Podré ver los ingresos de Cataluña entero o podré ver los ingresos de una provincia en concreto, ¿vale? Podré ver los ingresos de Tarragona, pero también del global, ¿vale? Si tuviésemos un nivel por encima, pues podríamos ver el nivel por encima. Eso me permite que yo únicamente, no me requiere más esfuerzo porque siempre imputaré contra el nivel más bajo, pero el nivel más bajo alimentará el resto de niveles y luego cuando haga analítica pues me da mucha información, ¿vale? Bueno, volvemos atrás, solo para que entendieseis que yo aquí en la línea, como tengo definido en esta empresa que quiero que los ingresos y los gastos se determina a qué departamento se imputan, ¿vale? Yo decidiré
En este caso, pues bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, a producción, ¿vale? Fijaos que yo tengo otra dimensión que es grupo de cliente, que ya me viene dada, ¿vale? Ya viene definida, no tengo que elegirla, ¿vale? Esto viene porque en la ficha de este cliente seguramente tiene puesto que el grupo de clientes es un cliente grande, ¿vale? Entonces, como ya lo tengo definido, ya me olvido, ya me lo arrastra al introducir la línea, ¿vale? En departamento es más complicado porque posiblemente hasta que reciba la factura, pues no sabré si tengo que imputarlo a un centro de coste u otro, o a un departamento u otro, ¿vale? Bueno, aquí abajo al final me recoge más información, ¿vale? Fijaos que me recoge el banco del cliente en el caso que luego tenga que generar una remesa con este efecto, con esta factura y lo envíe al banco. Me indica también la forma de pago, me indica el término de pago. En todo caso lo podría modificar, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, le voy a decir que es un solo recibo a 30 días. Y en el caso de que trabajase con el suministro inmediato de información con la agencia tributaria, de la misma manera aquí podría informar de los detalles para que el programa automáticamente me haga el envío a la web de la agencia tributaria, ¿vale? Bueno, tengo otras pestañas en el caso de que fuese una mercancía y tuviese que enviarlo a una dirección de envío en concreto o la dirección fuese distinta a la fiscal, etcétera, ¿vale? Fijaos que al introducir la línea me ha aparecido otra notificación donde me dice que el crédito máximo de este cliente está superado, ¿vale? Si miro los detalles, bueno, me dice que el crédito máximo son 15.000 euros y fijaos que ya tenemos un saldo más que sobrepasado, ¿vale? Como no tengo puesto que se bloquee, podría poner que se bloquease, que no me dejase más de 15.000 euros, pero como no lo tengo puesto, nos dejará realizar la factura, ¿vale? Una vez tengo la factura, si siguiese el proceso normal, pues podría contabilizarla, o fijaos que me permite generar flujos de aprobación, ¿vale? En la mayoría de procesos que tiene el ERP, podemos generar reglas y condiciones de flujos de aprobación para que se lancen ciertos procesos. Es decir, pues aquí podemos decirle, tal vez en ventas no tiene mucho sentido, porque al final lo que queremos todos es vender, pero tal vez en compras, pues podemos decirle que a partir de un límite de importe total de la factura se lance un proceso de aprobación o que tenga pues más de un aprobador, ¿no? Entonces definiríamos qué reglas y qué condiciones debería de tener ese workflow, ¿vale? Bueno, vamos a registrar la factura. Fijaos que me permite ya enviarla directamente por correo electrónico al cliente, ¿vale? En el caso de que quisiese contabilizar y enviar. Bueno, vamos de momento a contabilizarlo. ¿Vale? Fijaos que me está dando un número de factura definitiva. Bueno, lo he hecho muy rápido, ahora os lo enseñaré. Y me ha generado distintos movimientos. ¿Vale? Vamos a abrir la factura. ¿Vale? Cuando yo abro la factura directamente, me lo abre desde el histórico de facturas de venta. ¿Vale? Es decir, esto ya es el archivador, ¿vale? Que yo tendría. Fijaos que, bueno, me ha copiado la cabecera que hemos hecho, las líneas que le hemos indicado, etcétera. Y yo desde aquí, pues de la misma manera, podría imprimir el documento con el diseño que nosotros tengamos, podría enviarlo por correo electrónico, adjuntar como PDF, pero bueno, en este caso, como os digo, normalmente cuando me llegue la factura del proveedor, pues sí que tiene más sentido que desde aquí adjuntemos el documento, ¿vale? Y nos quede guardado el PDF que nos ha enviado el proveedor. ¿Vale? Fijaos también, me dan una posibilidad de tener una funcionalidad que es bastante buena a la hora también de automatizar muchos procesos manuales, ¿vale? Fijaos que, claro, al ser un registro en la contabilidad, yo no puedo borrar este registro si veo que me he equivocado, ¿no? Que en vez de 10.000 tenían que ser 9.000 euros, o me he equivocado con el IVA o con cualquier dato de la factura. Entonces, me obliga sí o sí, para rectificar esto, a realizar un abono. La ventaja es que, bueno, hay procesos que automatizan mucho este trabajo, ¿vale? Que sí que dejan reflejado en la contabilidad el hecho pues, de que ha habido un error, pero nos facilita mucho el trabajo, puesto que si yo, por ejemplo, veo, ostras, esto tenía que ser 9.000 euros, bueno, hacemos una corrección, ¿vale? Le decimos aquí corregir, entonces, ¿qué me dice el programa? Que la factura esta de venta se va a cancelar, se creará una nueva versión de la factura y esta de aquí se abonará, ¿vale? Entonces, el programa ¿qué hará? Creará un abono, liquidará ese abono con esta factura y nos volverá a abrir una nueva factura con un número más, el número de serie, lógicamente, no puede ser de otra manera, pero con la misma cabecera, los mismos datos, las mismas fechas, las mismas dimensiones, todo exactamente igual. Y únicamente tendré que hacer el cambio que necesite, ¿vale? Fijaos, vamos a decirle que sí. Fijaos, me lo está haciendo muy rápido. Bueno, me ha creado un abono, ese abono ya está liquidado, mi cartera ya está como liquidado, ¿vale? Con la factura. Y me está copiando el documento de venta y generándome una nueva factura, ¿vale? Fijaos.
Bueno, me ha creado la factura, fijaos, misma cabecera, mismas fechas, misma línea con las mismas dimensiones, todo exactamente igual, y yo únicamente, pues bueno, realizo el cambio que hemos dicho, vamos a decirle que estos son 9.000 euros finalmente, y volvería a contabilizar, ¿vale? Entonces, claro, realmente cuando vayamos ahora a la contabilidad sí que veremos que hay un abono y que hay una nueva factura, pero a nosotros nos ha afectado muy poco, porque al final, fijaos, que me ha supuesto solo cambiar un número y volver a contabilizar, ¿vale? Entonces, como procesos de estos, os pongo este ejemplo, pero procesos de estos hay muchísimos que automatizan mucho el trabajo, ¿vale? Y Microsoft, cada versión que saca, saca más procesos de este tipo, eliminando procesos manuales y procesos engorrosos que no aportan ningún valor, y hace mucho foco en todo el tema de reporting, de análisis y de toma de decisiones, que al final es lo que queremos y en lo que querríamos dedicarle más tiempo, ¿vale? Bueno, fijaos, vuelvo a estar en histórico a facturas, ha corrido un número mi factura, ¿vale? Y tenemos esa factura de 9.000 euros que indicamos, ¿vale? Bueno, si vamos voy a cerrar ventanas, ¿vale? Bueno, podéis ir cerrando ventanas porque si no van quedando abiertas, ¿vale? Vamos a ir de nuevo al inicio, ¿vale? Y nos iremos a la ficha del cliente, más que nada para que veáis los movimientos que me ha hecho, tanto a nivel contable contra la 430, como a nivel de gestión o a nivel de cartera, donde tendré pues esa factura pendiente de liquidada, ¿vale? Entonces vamos a ir a la ficha de cliente. Fijaos, yo utilizo mucho el buscador, pero bueno, cualquier punto de menú lo tenéis también desde aquí, ¿vale? Lo que al final, bueno, cuando te acostumbras vas un poco más rápido por el buscador. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir al cliente, vamos a clicar sobre el saldo, el cliente de 10.000. ¿Vale? Fijaos que tengo la factura que acabamos de hacer como pendiente. Entonces, yo ahora esta factura la podría meter en una remesa, ¿vale? Cuando la genero en una remesa, al final, lo que hace es que, bueno, me lo deja en una cuenta de gestión de cobro y finalmente me genera un archivo para subirlo directamente al banco, ¿vale? En el caso de que fuese una factura que no fuese a remesar, porque no trabajo con remesas, y tuviese que liquidar por un diario, ¿vale? Iríamos al diario de recibo efectivo. ¿Vale? Fijaos, vamos a borrar estas dos líneas. ¿Vale? Entonces, bueno, le diríamos que es un pago, ¿vale? En todo caso le llama pago y cobro, es lo mismo, ¿vale? Pago de un cliente o cobro, ¿vale? Le indicaríamos un número de documento. El número de documento lo podríamos dar secuencial, si quisiéramos. O sea, podríamos tener un número ya definido que fuese secuencial. Vamos a decir el cliente 10.000, ¿vale? Cobro factura. ¿Vale? Entonces, en vez de añadir importe y debe, ¿vale? Importe en debo haber, lo que hacemos es poner una contrapartida, que en este caso utilizaremos uno de nuestros bancos, y simplemente para que nos liquide el documento y también nos liquide, nos haga movimiento en contabilidad, ¿vale? Aquí en liquidar movimientos seleccionamos el documentos que queramos liquidar de este cliente, ¿vale? En este caso hemos dicho la última factura que hemos hecho, ¿vale? Vamos a marcarla. Si no fuese el total, si el cliente no nos pagase el total y pusiésemos 10.000, pues bueno, nos quedará pendiente de liquidar el resto, ¿vale? Bueno, vamos a registrarlo. Lo mismo, si esto tuviese un proceso de aprobaciones, también lo podríamos lanzar desde aquí, ¿vale? Bueno, la línea se ha registrado. Entonces, bueno, fijaos que la factura ya no me aparece. Vamos a quitarle el filtro para que me muestre lo que está pendiente y lo que no. O sea, me enseñe todos los movimientos de este cliente. ¿Vale? Fijaos que aquí arriba tenemos el pago que acabamos de hacer. Si quisiéramos, aquí porque es muy obvio, porque está a continuación uno del otro, pero si yo quisiera ver este cobro, qué es lo que ha matado, ¿vale? Siempre tengo la posibilidad de, en los movimientos, ver qué movimientos ha liquidado este cobro. Podría ser que este cobro hubiese matado más de una factura, ¿vale? Entonces, vamos a mirar, perdón, que no está marcado, este. ¿Vale? Fijaos, tengo aquí la factura que ha liquidado, y si viese la factura, pues me diría que ha matado ese pago, ¿vale? El documento me aparece como cerrado y como pagado, ¿vale?
Fijaos, el importe también pendiente es 0. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ahora analizar estos datos que acabamos de contabilizar, como hemos utilizado las dimensiones, ese importe se ha guardado en uno de mis ejes analíticos, ¿vale? Entonces, fijaos que tengo distintas herramientas, pero si, por ejemplo, fuese a las vistas de análisis, ¿vale? Que es una de las herramientas que me da, ¿vale? Cada usuario se puede crear tantas vistas de análisis como quiera, ¿vale? Yo tengo aquí una creada para analizar ingresos, ¿vale? En este caso, pues tengo analizar ingresos y además por 4 ejes analíticos distintos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir aquí a generar la matriz, ¿vale? Le voy a decir que lo quiero ver por meses, le voy a decir que quiero ver todo el año 2020, ¿vale? O hasta fecha de hoy. Y en este caso no voy a jugar todavía con las dimensiones, ¿vale? Simplemente decir que me enseñe cuentas contables y periodos, que en este caso he pedido meses hasta abril. ¿Vale? Vemos la matriz. ¿Vale? Fijaos que al final lo que me enseña son los importes que tengo en contabilidad, pero distribuidos, en este caso le he pedido por los 4 primeros meses del año. ¿Vale? Bueno, aquí ya podría tener una primera información que puede ser relevante a la hora de analizar, ¿vale? Pero todavía no estoy utilizando las dimensiones. Fijaos lo que os decía antes, si yo quiero ver estos 31.000 euros que lo componen, ¿vale? Me dice que salen de esta cuenta de ingresos y podría ir a localizar de qué facturas se han compuesto estos 31.000 euros, ¿vale? Pues hay facturas, abonos, etcétera, ¿vale? Vamos a aplicar el concepto de dimensión, de eje analítico, como os digo. Vuelvo hacia atrás, voy a decirle que en vez de periodos, arriba quiero ver departamentos. ¿Vale? Y vamos a coger también todo el año. ¿Vale? Es posible que no en todas las facturas se haya dimensionado, ¿vale? Pero fijaos que me dice, de las ventas totales que habías hecho, que decíamos que en abril habías hecho todas las ventas, 10.000 euros se han imputado contra comercial y 31.800 se han imputado contra producción. ¿Vale? Entonces es una manera, imaginaos que en vez de centros de coste estuviese aquí analizando proyectos, ¿no? Y quisiera ver la rentabilidad de cada proyecto, qué ingresos me ha supuesto cada proyecto, porque aquí estoy analizando grupo 7, pero si me hiciese un panel que me mostrase grupo 6 y grupo 7, prácticamente tendría un PIG y podría analizar un pérdidas y ganancias de cada uno de los proyectos que tengo, ¿vale? O cuántas ventas me ha hecho cada vendedor, etcétera. Fijaos que se pueden combinar, ¿vale? Yo puedo decir, sígueme filtrando grupo 7, pero no me interesa ver cuentas contables, sino que lo que quiero ver, por ejemplo, es tipología de producto, ¿vale? No sé si en este caso se ha imputado nada contra tipología de producto, vamos a ver. ¿Vale? Bueno, no hay nada imputado, pero vería en cada uno de los tipos de producto qué importe se ha imputado y combinado con cada uno de los centros de coste o departamentos. ¿Vale? Entonces, las combinaciones que podéis hacer son infinitas. Fijaos que cuando yo ejecuto una de las dimensiones, ¿vale? Vamos a poner las cuentas como antes. ¿Vale? Yo podría incluso generar una tabla dinámica, llevármelo a Excel. ¿Vale? Entonces, cuando me crea la tabla, ¿vale? Fijaos, bueno, tengo toda la información aquí, ¿vale? Y podría desde aquí crear una tabla dinámica. Como os digo, está toda la información ligada con el RP, por lo tanto, si yo quisiera actualizar los datos y proceder a trabajar sobre el Excel, los datos los tendría actuales porque los estaría, la fuente de datos sería mi RP, ¿de acuerdo? Vale, otra herramienta también potente, aparte de que luego podemos hablar de herramientas externas que explotan la fuente de datos, que sería la RP, pero sí que es cierto que por muchas herramientas que tengamos de análisis, si no hemos dimensionado bien la analítica, no vamos a poderle sacar partido. Entonces, si salgo de mis vistas de análisis y voy a otra herramienta que son los esquemas de cuentas, ¿vale? Fijaos, bueno, yo tengo aquí un seguido de esquemas que tengo hechos, ¿vale? Pero bueno, hay esquemas clásicos, como podrían ser balances, pérdidas y ganancias, tenemos aquí un F, podríamos tener ratios financieros, ¿vale? Lo que necesite, porque al final cada usuario también
pueda hacer sus propios esquemas, ¿vale? Fijaos que si, por ejemplo, abro un pérdidas y ganancias, ¿vale? Fijaos que, bueno, también me deja modificar lo que son las filas y las columnas, ¿vale? Yo puedo elegir qué quiero ver como filas y qué quiero ver como columnas. En este caso, pues estoy viendo año fiscal en curso y año fiscal anterior, pero podría ver meses del año o podría ver la distribución de columnas que quisiera, ¿vale? Fijaos que, bueno, de la misma manera puedo decirle que me muestre todo el año y en este caso me está mostrando un pérdidas y ganancias clásico, ¿vale? Con un resultado del ejercicio aquí al final, pero yo tengo la posibilidad también de filtrar, ¿vale? Y decirle, mira, quiero ver este pedidos y ganancias, pero solo por el departamento de producción. ¿Vale? Fijaos que los datos ya me cambian. Entonces, lo que os comentaba antes, ¿no? Un ejemplo clásico es yo tengo una dimensión que es proyecto, yo trabajo con proyectos y tengo una dimensión proyecto y aplico un filtro, veo cuál es el resultado global de mi empresa, ¿no? Si estamos ganando o perdiendo dinero, pero también quiero ver la rentabilidad de cada uno de los proyectos. Incluso me permite ver la rentabilidad de cada uno de los proyectos en tiempo real e incluso anticiparme un poco a posibles desviaciones que vaya a tener ese proyecto, ¿no? O ver realmente en qué tipo de producto, imaginaos que analizamos por tipo de producto y a nivel global lo mismo, estamos ganando dinero, tenemos beneficios, pero analizando líneas de negocio o líneas de producto, estamos viendo que, pues, que hay algunas que no nos funcionan tan bien, ¿no? Pues lo mismo, hacemos más hincapié en la toma de decisiones que no en el trabajo puramente que es posible que con procesos podamos automatizar, ¿no? Quitar todo ese trabajo manual y dedicarnos el tiempo a la toma de decisiones. Bueno, esto sería un poco a nivel de analítica. Luego, como os digo, todas estas dimensiones, si yo mis datos los tengo bien dimensionados, pues sin problema podría explotarlos con herramientas de Business Intelligence o con cualquier tipo de herramienta de análisis que utilicemos, ¿vale? Fijaos, un poco relacionado con esto, también os quería enseñar que si, por ejemplo, hago previsiones de flujo de tesorería, ¿vale? Tengo una herramienta que son flujo efectivo, ¿vale? Si me voy aquí a previsiones de flujo efectivo, ¿vale? Os podéis crear infinidad de hojas de flujo efectivo. Al final, yo aquí sí quiero crear una previsión para cada mes. O quiero, imaginaos, yo tengo aquí enero 2020, me creo la previsión optimista y la previsión pesimista. O me creo, son previsiones, por lo tanto yo puedo jugar con los datos lo que quiera, no van a afectar a mi cartera, no van a afectar a mi contabilidad, por lo tanto podemos hacer y deshacer como queráis, ¿vale? Fijaos que, si para que veáis cómo funciona es muy sencillo, voy aquí a la hoja de flujo efectivo, ¿vale? Entonces, vamos a proponerle líneas y para que os hagáis una idea, primero de todo le indico qué previsión quiero utilizar, ¿vale? Vamos a decirle esta de enero que decíamos, la única que tenemos, y le digo qué tanto quiero acotar el dato, ¿no? Es decir, yo puedo hacer una previsión muy simple de cobros y pagos, ¿vale? Como tengo ahora marcado, o puedo decirle, mira, tenme en cuenta además los fondos líquidos, ¿no? Lo que tengo en cuentas corrientes, o tenme en cuenta pedidos de venta que tengo ya generados, presupuestos contables, proyectos, impuestos, incluso gastos e ingresos manuales, es decir, yo puedo tener, para que me tenga en cuenta, pues, no sé, que una vez al año cobramos unas acciones o que tenemos un gasto de alquiler, cosas que no están puramente en contabilidad, pero quiero que me las tengan en cuenta para hacer una previsión de tesorería mucho más acotada, ¿vale? Bueno, fijaos que si hacemos una simple, cobros y pagos, ¿vale? Bueno, me lo trae esta hoja. Aquí al final puedo hacer los cambios que quiera, porque como os digo, no va a afectar a la cartera, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, veo que esta factura es de 18.000 euros y yo ya sé que este cliente es mal pagador o que me va a poner problemas, o simplemente quiero crear un escenario de qué pasaría si este cliente me acaba pagando solo 1.000 euros, ¿vale? Pues puedo modificarlo sin ningún problema, ¿vale? Y la previsión haremos sobre estos 1.000 euros. Entonces, hacemos un registro, ¿vale? Esto lo que me hace es un registro sobre un plan de cuentas de flujo efectivo, ¿vale? Que nada tiene que ver con el plan contable. Bueno, me dice que lo ha registrado, me lo elimina. Y fijaos que si yo voy aquí al plan de cuentas de flujo efectivo, me vuelca la información que yo he registrado. En este caso, fijaos que me ha dejado muchos datos en cero porque no se lo he pedido, pero le he dicho cobros, ¿vale? Me lo ha colocado aquí y le he dicho pagos. Fijaos que me dice que quitando esa factura de 18.000 euros, ¿vale? Tengo necesidades de tesorería, ¿vale? No tengo suficiente tesorería
con esa factura de 18.000 euros sí que hubiese tenido suficiente tesorería. Por eso os digo que os podéis generar distintos escenarios. De todas formas, visto así, a mí me dice muy poco, porque claro, yo veo que tengo una necesidad de 1.128 euros, me faltan 1.128 euros para poder atender mis pagos, pero no veo en qué fechas, ni me falta información, ¿no?, para poder analizar eso. Entonces, volvemos un poco más allá. Nos vamos a las vistas de análisis. ¿Vale? Fijaos, desde aquí las vistas de análisis, yo me he creado otra, ¿vale?, que es para analizar el flujo efectivo, ¿vale? Perdón, está aquí. ¿Vale? Que si os fijáis, la única diferencia es que en su ficha, ¿vale?, también tiene una ficha, le he dicho que en vez de cuentas contables, el origen, quiero que sea de mis cuentas de flujo de efectivo, ¿vale? Y bueno, en este caso también le puedo indicar qué dimensiones quiero utilizar para analizar, ¿vale? Vamos a decirle también la de grupo de cliente. Vale, entonces vamos a activar la actualización. Vale. Vale, entonces fijaos que si entro en esta, ¿vale?, también le podría decir que me filtrase pues un grupo de cuentas, de ese plan de cuentas, un grupo en concreto, o un rango de fechas, o lo podría ver por meses, por semanas, como quisiera, ¿vale? Mostramos la matriz. ¿Vale? Fijaos que el importe total de cobros que yo veía antes en ese plan de cuentas, que eran 100.000, aquí me lo enseña desglosado por meses y me dice, mira, de los 100.000 que tienes que cobrar, este es el desglose por meses. Entonces, fijaos que si me voy aquí abajo, el mes que tengo complicado es el mes de abril, porque fijaos que el mes de mayo realmente sí que cubro tesorería. ¿Vale? Entonces, bueno, es una manera de analizar un poco más allá. Pero como es una vista de análisis y estamos trabajando con dimensiones, podríamos ir más allá y podría yo decirle que en vez de periodos, quiero ver lo que veíamos antes, ¿no?, departamentos. O imaginaos que trabajásemos con proyectos, ¿vale? No sé si hay datos en estos proyectos, pero que trabajase con proyectos y decirle, pues quiero analizar estos datos, cuál es mi flujo de tesorería por cada uno de los proyectos. Bueno, pues fijaos que de cobros, de los cobros totales que tengo, 64.000 euros corresponden al proyecto de KV, ¿vale? Entonces, este proyecto, por ejemplo, no tiene ningún pago en los meses que yo hubiese acotado las fechas y, en cambio, sí que tiene una buena tesorería, ¿vale? Entonces, una manera de ir jugando con los datos para poder analizar un poco más allá de lo que me daría la contabilidad pura y dura, ¿vale? Bueno, y visto esto, quería mostraros la parte de facturación de compra. Es muy parecida a la facturación que tengo con clientes. Sí que es verdad que, para poneros un ejemplo del tema de automatización de procesos, fijaos que si, por ejemplo, voy a los movimientos de mis proveedores, ¿vale?, aquí tengo todo lo que tengo pendiente de todos los proveedores, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, pues bueno, tengo aquí una factura, esta factura que son 3 euros, que me dice que el importe está pendiente, pues tengo procesos que me automatizan el poder generar, por ejemplo, los pagos. Simplemente le doy aquí a crear pago, ¿vale? Me dice en qué diario lo quiero registrar y con qué fecha, cuál es la contrapartida, ¿vale?, el banco que es, incluso si necesitase sacar un pago electrónico, ¿no?, que necesitase enviar el fichero al banco, me podría quedar el fichero. Y bueno, fijaos que ya no tengo que entrar la línea como hemos hecho antes con el cliente, sino que incluso lo podemos hacer más automático, ¿vale? Ya le he puesto una contrapartida, le he puesto cuál es la factura a liquidar, ¿vale?, me crea la línea y prácticamente sin mirar podría registrar, ¿vale? Tendría esto registrado, por lo tanto, esa factura que veíamos ya me aparecerá como liquidada, ¿no? Y automatizo, como os digo, esos procesos que muchas veces son manuales, nos quitan tiempo y no nos aportan absolutamente nada. Y bueno, quería daros, sí que es verdad que la parte de finanzas y de contabilidad es mucho mayor, ¿no? Y podemos entrar en mucho más a fondo en muchos apartados, todo lo que es el tema de impuestos, todo el tema que es el presupuestos contables, todo el tema de gestión de activos fijos, etcétera. Pero bueno, quería enseñaros un poco una visión global sobre posibilidades que tiene el programa y sobre todo sobre la facilidad, ¿no?, de uso
un usuario, ¿no? A la hora de navegar, de buscar datos, de aplicar filtros, de generar analítica, de automatizar procesos, etcétera.